lo voy a leer acá. Realmente cuando Él les dice esto, dice, Él les está dando la instrucción de que Él tiene esta autoridad, pero también Él en el verso 19 y en el verso 20 sigue enseñando algo más, que esto lo voy a leer yo acá, y dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aparte de bautizarlos y llevar las buenas nuevas, me llama la atención lo que les dice en el verso 20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, el Señor nos ha mandado a que guardemos todas las cosas que en su palabra están estipuladas para nosotros, ¿verdad? Y Él, aparte de decirnos que nos ha dado esa potestad que Él tiene, nos la comparte a nosotros. Les dice: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él está diciéndonos que Él va a estar con nosotros, Él nos va a guiar, siempre y cuando usted y yo lo permitamos, siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a que Él lo haga. Amén. Entonces realmente hablo de esto y vengo haciendo un énfasis de los domingos anteriores, porque realmente usted y yo necesitamos entender que tenemos potestad. A mí me llama la atención algo de la vida del agricultor. Yo no sé usted, pero en algún momento en mi país yo he tenido la experiencia de compartir con personas que trabajan la tierra, y me llama la atención porque había un señor, y esto no es un cuento, era algo que él hacía, que él le hablaba a la semilla. Cuando él estaba arando la tierra, esto me lo contó mi abuelo, era un conocido de él. Dice que este señor le hablaba a la semilla cuando la estaba sembrando, ¿verdad? Y estaba actuando en un principio bíblico sin saberlo. Él tiene una potestad, tiene autoridad en su boca, ¿verdad? Y dice que este señor, cuando labraba la tierra y hacía su trabajo, dice que a la semilla le hablaba y le decía que iba a producir y que no se iba a enfermar, y empezaba a decirle todo lo que iba a pasar con ella. Y cada mañana cuando él se levantaba a ver su sembrado, siempre le hablaba a la planta, y cuando veía una con un poquito de malestar en sus hojas, él le hablaba que iba a producir. Y dice, mi abuelo contaba esto, y una vez nos lo contó porque realmente él se crió en la milicia, y era un hombre de autoridad, sabía de lo que estaba hablando, ¿verdad? En la milicia pues recibe usted una orden y la tiene que cumplir, ¿verdad? Independientemente si le gusta o no le gusta. Y ese día pues él me contaba esta historia, y me llamaba la atención, porque digo yo, bueno, esta persona, sin conocer a lo mejor principios de la palabra, ya estaba actuando con autoridad, estaba ejerciendo la autoridad que Dios le había dado sin saberlo, ¿verdad? Entonces realmente usted y yo necesitamos muchas veces ejercitar la autoridad que Dios nos ha dado. Yo no sé usted, pero si está en este tiempo ejercitando esa autoridad. Es necesario que usted y yo ejerzamos la autoridad que hemos recibido de parte de Dios. Yo no sé a qué usted necesita hablarle, a qué situación, a qué circunstancia, a qué necesidad necesita hablarle con esa convicción. Y más adelante, conforme vamos a ir entrando, le voy a hablar de una locura que tenemos nosotros. Los creyentes tenemos una locura, particularmente, el Señor la llama así. Quiero que vayamos a Hebreos 12:2, la palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Digo yo, wow, como muchas veces el Señor Jesús tuvo gozo sabiendo que iba a ir a la cruz. Tuvo gozo sabiendo que iba a sufrir. Pero yo pienso que Jesús en su humanidad no ponía sus ojos en el proceso de la cruz, en el Calvario como tal, en el sufrimiento físico
sino que yo me imagino que Jesús visualizaba más allá del momento, ¿verdad? Mire lo que la palabra dice: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él no estaba pensando a lo mejor en ese proceso, sino en la recompensa que estaba teniendo al aceptar hacer ese sufrimiento. Y parte de esa recompensa no solo era sentarse a la diestra del trono de Dios, sino esa recompensa era usted y yo. Porque por el gozo de sufrir el Calvario, de sufrir la cruz, hoy usted y yo estamos aquí. Hoy usted y yo estamos siendo parte del reino de Dios. Y a veces, y digo esto y hablo de esto porque mire, usted como cristiano y yo como cristiano, como hombres o mujeres de fe, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en un proceso difícil? Queremos tirar la toalla, queremos dejarlo todo, ¿verdad? Queremos renunciar. A veces las circunstancias en las que a veces podemos estar nos dan, el enemigo trae situaciones o se dan situaciones donde queremos dejarlo todo, ya no seguir. Mentiroso sería yo si le dijera: no, miren, a mí no me ha pasado eso. Claro que sí. ¿A quién no? ¿A quién no le ha pasado que en algún momento de su vida, por el proceso en el que está, por el sufrimiento que está viviendo, por el padecimiento que está viviendo, la enfermedad que está viviendo, nos dan ganas de tirar la toalla? Yo tengo un proceso muchas veces doloroso en mi vida, y es con la vida de mi mamá. Yo soy muy apegado a mi mamá, y a veces por sus condiciones de salud, a veces está arriba, a veces está abajo, y me da pesar a veces ver la situación que a veces está pasando, el dolor, la molestia, el no dormir a veces, pero cobro ánimo porque recuerdo que ya ella es diferente, que ya ella es hija de Dios, que ya ella aceptó en su corazón a Cristo, y que para ella ahora todo es ganancia. Amén. Aunque en algún momento ella no lo ve así, o yo por el quebrantamiento de hijo, pero realmente yo sé que ahora todo es ganancia. Todo en su vida y en mi vida es ganancia, mi hermano. De aquí para adelante, pura ganancia. Como dicen por ahí, no hay que comprar boleto de ida y vuelta, solo de ida, ¿verdad? Solo para adelante. Entonces realmente usted y yo necesitamos entender eso, que en el Señor nos hemos recibido esta autoridad, y que realmente, aunque estemos pasando procesos, situaciones difíciles como Jesús en su momento, sabemos que hay un galardón, que hay una recompensa, ¿verdad? Es como cuando usted hace su trabajo en la semana, usted sabe que al finalizar la semana hay una recompensa, ¿verdad? Hay fruto de su esfuerzo, ¿verdad? Usted le van a entregar un cheque o efectivo, y ya usted dice: wow, con esto empiezo a repartir, va a hacer esto, va a hacer lo otro, y al final pues vemos la bendición que nos queda, pero ya cumplimos, ¿verdad? Con lo que el Señor nos dio. Entonces hablo de todo esto porque realmente a veces nosotros ponemos más la mirada en las circunstancias que en la recompensa. Imagínense que Jesús hubiera puesto más su mirada en las circunstancias, no estuviéramos aquí. Si José hubiese puesto más su mirada en las circunstancias, Israel no existiera, porque no hubiese llegado su padre a vivir con los egipcios, no hubiese tenido sustento, hubiese muerto. Imagínense si el corazón de él se hubiese amargado por ese proceso. Entonces hablo de esto porque usted y yo tenemos que ser cuidadosos de nuestra vida, de nuestro corazón, aunque lo que esté pasando alrededor, tenemos que ser cuidadosos. Y créanme que es difícil, es bien difícil, no es fácil, pero ¿dónde está su victoria? En la palabra, en el sacrificio de la cruz, en lo que el Señor ya hizo en cada uno de nosotros. Ahí está nuestra victoria, porque en nuestras fuerzas realmente se nos sería difícil.
Quiero que vayamos a la palabra en 1 Corintios 1:18. Vamos ahí, ¿sí? Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de esta locura que tenemos nosotros. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Allá afuera lo que usted y yo hacemos es una loquera, es una locura. Somos fanáticos, somos aleluya, estamos locos y nos dicen cualquier cosa, ¿verdad? Pero mire lo que la palabra dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Amén. Para aquel que conoce la verdad, dice la palabra, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Usted y yo ya conocimos esa verdad. Para los que todavía no conocen la verdad, y no los estoy condenando, sino al contrario, tenemos que movernos a misericordia, como decía el pastor, para ellos esto es una locura, ¿verdad? Para ellos la cruz dice que es locura. Estamos locos, estamos fuera de lo natural para ellos, ¿verdad? Y es cierto, estamos en lo sobrenatural, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Entonces realmente usted y yo tenemos una locura, ¿verdad? Pero esa locura a nosotros nos ha dado poder, ¿verdad? El poder de hacer tantas cosas para la gloria de Dios. Tenemos con esta locura que el Señor nos ha compartido, dice la palabra. Voy a ir acá, tengo una cita por acá que yo estaba viendo y meditando. Dice la palabra así, en Lucas 10:19, esto lo tengo acá yo, dice, mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Esa es la locura que usted tiene y yo. Tenemos una locura de tener una autoridad, una potestad que es dada por Dios para hollar serpientes y escorpiones. Y dice, sobre todo el poder del enemigo, y nada nos dañará. O sea que usted y yo tenemos autoridad para reprender toda potestad del enemigo. Y nada lo va a dañar. Nada le va a dañar a usted y a mí, ¿verdad? Pero eso tiene que usted creerlo. En el versículo anterior hablábamos de que Jesús muere por la fe, ¿verdad? Él tiene fe en el proceso que va a enfrentar. Él tiene fe en lo que está viviendo, ¿verdad? Porque esa fe pues le permite a él poder ver el final de la película, ¿verdad? Y el final de la película es que él vino, dice, para que nadie se pierda y todos tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces realmente usted y yo como hijos necesitamos poner en acción la autoridad que es en Cristo Jesús. Hay cosas que a usted y a mí no nos deberían de turbar o de inquietar, porque tenemos la autoridad de Cristo. Pero es cuestión de que usted y yo nos la creamos. Cuando yo venía pasando en el desierto y vine a este país, yo me di cuenta de la autoridad que el Señor había depositado en mí. Ese caminar no es fácil y muchos lo conocen y lo han pasado. Y a mí me sorprendía el Señor porque en medio de ese proceso el Señor me mostró que yo era un José en ese grupo. Éramos 8 al principio, bueno, éramos 3 en realidad. Después se juntaron otro grupito, sí, fuimos 8, al final terminamos siendo 24, ¿verdad? Porque alguien en el camino dejó tirado a un grupo y el que nos traía a nosotros, pues Dios tocó su corazón y los encaminó en ese camino. Pero yo me daba cuenta que yo era un José porque realmente yo venía siendo de bendición en ese caminar de toda esta gente. ¿Y por qué le digo esto? Porque hubieron gente que perdieron ropa, se quedaron desnudos. Yo traía varias ropas extras. Me tocó vestir a varias personas ahí. Me tocó echarme en el hombro a muchos y tirarlos por los cercos. Y ahí vine. Pero me llamaba la atención que todo lo que les pasaba a este grupo, todos se abocaban a mí y me decían, mire, ¿será que tal cosa ore? Mire, ¿qué dice la palabra? Yo venía predicando en todo el camino, 14 días predicando la palabra de Dios.
Y fue un tiempo bien bendecido. Y hablo de esto ¿por qué? Porque en el proceso yo no me di cuenta que realmente Dios había puesto esa autoridad, esa bendición en mí para bendecir a estas personas, darles una palabra y poder direccionar en algún momento sus vidas de lo que podían venir a hacer a este país, de cuál era el objetivo de venir a este país, qué realmente los motivaba. Algunos ya venían por tercera y cuarta vez, ya habían estado acá, pero habían venido a tomar, a hacer una vida desordenada, y los habían agarrado y los habían regresado. Y regresaron allá con una mano adelante y la otra atrás, ¿verdad? Y se dieron cuenta que hicieron malas cosas y venían otra vez, ¿verdad? A probar otra vez la bendición. Y gloria a Dios, porque en ese caminar pues pude predicarles y pude enfocar a algunos el temor de Dios, el amor a Dios, con decirle que en una casa donde estuvimos, la pareja que estaba ahí estaba atada a las drogas y al alcohol, y la señora pues de los dos, pues la señora tomó la palabra, se arrepintió y dijo, como dice la palabra, y volvió en sí. Y dijo, yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo soy americana, me vine con este hombre mexicano y yo me voy para mi casa. Allá están mis hijos, en el otro lado, y yo no tengo por qué estar aquí, sufriendo y llevando esta vida. No la merezco, dijo ella. Y yo conozco la palabra, dijo ella. Yo me congregué en algún tiempo en una iglesia por mi abuela, y yo no tengo por estar acá. Y me llenó eso de gozo. ¿Por qué? Porque realmente me di cuenta que hay autoridad en nosotros, ¿verdad? En lo que el Señor ha puesto, no importa la circunstancia o en el momento en que estemos, tenemos autoridad dada por Dios. Y con esa autoridad pude ser instrumento para que Dios liberara a esta mujer y volviera en sí, ¿verdad? Y tomara la decisión de cambiar esa vida que estaba viviendo. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto, mi hermano? Porque realmente a veces nosotros estamos caminando y no nos damos cuenta de toda la autoridad que tenemos en el Señor. A veces hay circunstancias que vienen a querer robarnos el gozo y la paz de Dios. Pero usted y yo tenemos esa autoridad dada por Dios. Mire lo que dice la palabra en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi hermano amado, usted y yo ya no vivimos, es Cristo. Pero realmente depende de nosotros que Él florezca en nosotros, que realmente Él crezca en nosotros. Porque a veces los afanes de este siglo vienen a minar nuestra mente, nuestro corazón. Yo antes me daba cuenta que mis aflicciones eran financieras, económicas, eso me afligía. Ya ahora pues en este país y en lo que ahora vivo, pues ya veo que no es esa mi aflicción. Gracias a Dios, ya no me aflige lo económico, ya Dios ha proveído y sigue proveyendo, pero hay otras cosas que en algún momento me afligen, ¿verdad? Y es ahí donde yo tengo que reconocer y tengo que dejar que Dios fortalezca mi vida, y no solo eso, sino que realmente Él viva en mí, Él permanezca en mí. Porque usted y yo, dice la palabra, que somos embajadores de Cristo, somos representantes de Él. Ya no nos representamos nosotros mismos, ¿verdad? Ya lo representamos a Él, ¿verdad? Un embajador dice que es una persona que representa a su país en otro lugar. No se representa solo, representa a alguien o a algo, en este caso un país. Entonces usted y yo ya no nos representamos nosotros mismos, sino representamos a Cristo, porque ya no vivimos nosotros. Declaramos que Él vive ahora en nosotros, ¿verdad? Y la palabra dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Usted vive en esta carne, en este cuerpo, igual que yo, pero ya esto ya no lo vivimos en la carne, aunque estamos en la carne, pero si no lo vivimos por fe, ¿verdad? Porque es la fe lo que a usted y a mí nos motiva, nos mueve. ¿Por qué estamos hoy aquí? Por la fe. Por la fe en Cristo, por la fe en la obra de Jesús, por la fe de creer que estamos siendo obedientes
obedientes a lo que la instrucción de Dios en nuestra vida, que es de que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Como muchos tienen por costumbre, dice por ahí la palabra. Entonces, realmente usted y yo estamos aquí por la fe, ¿verdad? Y dice la palabra, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, realmente Él se entregó por cada uno de nosotros. Él fue el que hizo la obra perfecta en usted y en mí. Entonces realmente usted y yo necesitamos vivir por la fe, caminar por la fe. ¿Y qué es realmente vivir por la fe? Es vivir convencido de aquello que, aunque no lo veo y no lo tengo, está ahí, porque es una promesa de Dios. Si estamos pasando situaciones de salud, creer que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a restaurar. Si estamos pasando situaciones financieras, creer que Dios va a restaurar nuestras finanzas. Si estamos pasando situaciones familiares, creer que Dios va a restaurar nuestra familia. Aleluya. Todo lo tenemos que creer por la fe en Cristo Jesús. Aunque no lo veamos, aunque esté lejos para nosotros, pero realmente vemos que podemos experimentar esto, ¿verdad? El cumplimiento de la palabra de Dios. Quiero que vayamos a la palabra a Juan 5:36. ¿Está recibiendo, mi hermano? Amén. Amén, gloria a Dios. Porque dice la palabra que su palabra no regresa vacía, ¿verdad? Sino cumple el propósito por el cual fue enviado. Así que yo creo que estamos recibiendo de parte del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me envió. Sus obras y mis obras dan testimonio de quién, de nosotros, de quién somos en Cristo Jesús. Tenemos que ser cuidadosos. Es bien difícil, la verdad, porque cuando lo tratamos de hacer en nuestras fuerzas, no podemos. Pero cuando dejamos que Él viva en nosotros, que su Espíritu Santo nos llene, nos fortalezca, se hace ligera la carga. Porque mire lo que está diciendo la palabra, porque estas obras dan testimonio de mí, que el Padre me envió. Las obras que hoy estamos teniendo como hijos de Dios dan testimonio de nosotros. Por eso tenemos que ser cuidadosos y dejar que el Espíritu Santo siga llenando nuestras vidas. Yo no sé usted, pero esta semana hemos experimentado un mover inusual del Espíritu Santo. Han pasado cosas en nuestro corazón, en nuestra mente. He sentido un mover diferente del Espíritu Santo. Entonces realmente usted y yo no podemos despreciar todo lo que el Señor está haciendo y darle más importancia a las cosas del mundo, a los afanes, a las aflicciones, ¿verdad? Sino realmente dejar que el Espíritu Santo siga fluyendo en usted y en mí, y permanezcamos en lo que se ha hablado, en esa libertad, en ese mover, en esa potestad, en esa autoridad que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, realmente con todo lo que usted hace y yo hago, estamos dando testimonio del Padre. Me llama la atención porque dice que en la cultura judía a los hijos se les heredaba a los 30 años y trabajaban por la herencia. Entonces realmente, ¿por qué hasta los 30 años? Porque era una edad donde ya el hombre era maduro, ya era un hombre que ya tenía un criterio, ¿verdad? Aparte de eso, dice que sus acciones reflejaban al papá. O sea, una persona que veía a este hombre, pues veía el reflejo del padre, o sea, lo que el papá hacía. Bueno, en este caso dice que José era carpintero. ¿Y qué era Jesús? Carpintero. Ese era el carácter de Jesús en lo natural, ¿verdad? Era carpintero, ¿verdad? Entonces a veces usted y yo emprendemos un negocio, un oficio, y usted quiere que su hijo, su hija siga ese oficio o siga ese negocio,
¿Por qué? Porque usted quiere verse reflejado en el carácter de su hijo o su hija. Un médico quiere que su hijo o su hija sea médico. Un abogado igual, ¿verdad? Un comerciante igual, ¿verdad? Porque quiere que siga en esa línea, porque se quiere ver reflejado, ¿verdad? Entonces realmente usted y yo necesitamos reflejar a nuestro Padre, reflejar a Cristo en nuestra vida diaria, ¿verdad? Necesitamos que Él dé frutos en nosotros, ¿verdad? Y esos frutos, ¿qué? De santidad, de amor, de dominio propio, ¿verdad? O sea, tenemos que dar esos frutos. Necesitamos que esos frutos florezcan en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Mire lo que dice la palabra en Hechos 5:32. Hechos 5:32. No está ahí. Ok. Bueno, dice que Él nos ha hecho testigos, ¿verdad? De Él. Entonces realmente de todo lo que en la palabra de Dios hay, los hombres y mujeres que se involucraron en esos acontecimientos, nosotros podemos creer cuando leemos la palabra. Creemos todo lo que pasó ahí, cómo resucitaron, cómo ciegos recuperaron la vista. Podemos creer, pero no somos testigos, porque no estuvimos ahí, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que ahora nosotros seamos testigos de Él en este tiempo. ¿Y cómo es? A través de su Espíritu, a través de lo que Él puede hacer a través de nosotros, ¿verdad? Miren lo que la palabra dice: y si nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Señor quiere que usted y yo seamos testigos de Él en este tiempo. ¿Y cómo? A través de su Espíritu, a través de su poder, a través de su presencia, a través de que si alguien se acerca con una necesidad, usted pueda voltearse a esa necesidad y hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Si su necesidad es de provisión, pues si Dios le ha proveído a usted, pues bendiga. Si Dios le ha puesto a usted en su corazón el don de orar por alguien, pues ore por ese alguien. Si es de sanidad, pues declare sanidad, ¿verdad? Si es de liberación, pues declare liberación. Porque el Señor quiere que usted y yo seamos testigos. Mire, ¿cómo usted y yo podemos llevar el Evangelio a los demás? A través de nuestro testimonio, a través de lo que Él ha hecho en nosotros. Cuando a mí me ven personas, bueno, acá no, pero en mi país, que me conocieron y sabían de qué pata cojeaba, cuando me ven ahora, ¿verdad? Mi testimonio habla, ¿verdad? Pero si tú eras esto, tú eras lo otro, hacías aquí, hacías allá, ¿verdad? Eras, claro, era. Pero ahora ya no, porque Cristo vive en mí. Dejé de hacer y practicar aquellas cosas, ¿no? Entonces eso quiere Jesús, que usted y yo seamos con esa potestad, con ese poder, con el Espíritu Santo, con todo lo que Él nos da, seamos testigos de Él en este tiempo. Que demos testimonio de Él. Porque mire, ¿cómo la gente va a venir a los pies de Cristo? ¿Cómo va a venir a los pies de Cristo? Él va a venir a través de su testimonio y de mi testimonio, a través de lo que seamos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Pero si usted y yo no aplicamos y no activamos la fe, ¿cómo creemos que Dios va a hacer algo en nosotros? Entonces realmente usted y yo necesitamos jugar con esto de creer que Dios lo va a hacer. La fe, creerle a Dios, traer las cosas, dice, llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Aquello que no es, pero por la palabra es hecho, ¿verdad? Entonces realmente necesitamos nosotros ser ejecutadores del poder de Cristo, del poder que se nos ha dado en Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55:11. Isaías 55:11.
Y tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿verdad? 55:11, no estás aquí. Ok. Ok, dice la palabra: así será mi palabra la que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. O sea, el Señor está diciendo que nada de lo que sale de su boca regresa vacío. Ninguna palabra que usted, con autoridad dada por Cristo, con autoridad dada por el Espíritu Santo, nada de lo que sale de su boca para bendecir a alguien más va a regresar vacío. Va a cumplir ese propósito. Amén. Gloria a Dios. Esa es la palabra de Dios. Pero me llama la atención en el versículo 9, eso no está ahí, yo lo voy a leer acá. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. El camino que el Señor trazó para usted y para mí son más altos de la expectativa que usted y yo tenemos. El Señor a usted y a mí nos ve más allá de lo que nosotros nos vemos. El Señor tiene trazado algo más grande de lo que nosotros hoy en día creemos. El Señor ya nos alargó los años, nos alargó la vida. Como dicen por ahí, vamos a peinar canas. Yo lo creo. Aunque por momentos sienta que no, pero yo creo que algún día voy a llegar a peinar canas. Bueno, para nosotros los hombres que se nos cae, ¿verdad? No creo que peinemos la de la barba, aunque sea, pero vamos a peinar canas. Pero imagínense usted eso. Qué bendición poder tener esta declaración de parte de Dios, que así como sus caminos son más altos que nuestros caminos, dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice en el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, dice, desciende de los cielos la lluvia y la nieve, dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. El Señor le da a usted una bendición para que se produzca en usted, para que se produzca en mí. Él hace llegar a nuestra vida la lluvia temprana y tardía, dice la palabra, ¿verdad? Para que produzca en cada uno de nosotros. Necesitamos que toda bendición que Dios deposita en nuestras manos produzca. Si Dios le da a usted un don y no lo produce, se lo quita. Si Dios le da a usted una bendición y no la comparte, si Dios le da a usted palabra y no la comparte, ya no le va a dar palabra. Si Dios le da a usted una manifestación de su espíritu, un sueño, cualquier cosa que le muestre, y usted se queda con eso y hace caso omiso, realmente el Señor no puede depositar más en nosotros, porque no somos confiables para hacer su voluntad. A veces a mí el pastor me dice: mira, Roger, tú vas a compartir la palabra, y digo: gloria a Dios, y aunque me tiemblen las piernas. Pues en serio se lo digo, no es fácil. Pararse aquí al frente y compartir una palabra de parte de Dios es una gran responsabilidad. Pero como digo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo voy a ir y voy a hacer mi parte, voy a leer, voy a dejar que el Señor escudriñe mi corazón y me haga meditar a mí en lo que yo estoy necesitando, y a lo mejor eso que yo necesito también los hermanos lo están necesitando. Pero estoy tratando de cumplir los planes de Dios en mi vida, porque sus caminos son mayores que los míos. Amén. A lo mejor yo no me veo todo el tiempo compartiendo la palabra, pero el Señor sí lo ve. Tal vez no todo el tiempo desde este púlpito, o desde un púlpito, tal vez en la calle, con más personas que necesitan oír la palabra. Amén. Pero ese es el sueño de Dios. Entonces yo no sé cuál es el sueño que Dios ha puesto en su corazón, pero déjeme decirle que no solo es un sueño, es una autoridad que Dios le ha puesto, porque es la potestad de Él, es su espíritu que lo guía. Entonces realmente usted y yo necesitamos entender que todo lo que el Señor ha depositado en nosotros es para dar frutos. Amén. Frutos de santidad,
frutos de amor, frutos de dominio propio. Todo tiene que dar frutos. Por decir un ejemplo, si usted lo contratan en una empresa y usted no produce frutos de su trabajo, ¿qué van a hacer? Lo van a despedir. Se lo dejo saber. Si usted no está haciendo bien su trabajo en su lugar, póngale atención. Es igual en el Señor. Si Dios deposita algo en usted y usted no lo pone a trabajar, el Señor lo va a recoger. Y no quiero que nos pase como cuando recogió los talentos de aquel que llegó y dijo: no tuve miedo, lo enterré, dijo, porque sé que es un hombre. Y le empieza a excusar, ¿no? Y dice: bueno, quítenle lo poco que tienen, y esto poco que él tiene, désenlo al que tiene, ¿qué? Más. Amén. Dios no le da al que no tiene, Dios le da al que produce. Y al que tenía más le dieron lo poco de este. Y lo peor fue lo que vino después. Dijo: y échenlo afuera, donde es el llorar y crujir de dientes. Entonces, bien, qué delicado cuando usted y yo no cuidamos la potestad que es recibida de Dios, los dones recibidos de Dios. Todo lo que el Señor ha depositado en nosotros debemos de cuidarlo y ser celosos de lo que Él nos da. ¿Por qué? Porque si no lo producimos, será quitado. Amén. Entonces yo realmente no quisiera estar en eso, en esos pantalones, dicen, en esos zapatos. Y entonces dice el versículo 11, ¿no? Lo que estamos leyendo. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, no regresa vacía. Así que ahí donde está, incline su rostro. Quiero que oremos al Padre. Papito Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la palabra, Señor. Gracias, Papito Dios, porque sabemos que necesitamos producir de todo lo que tú has depositado en cada uno de nosotros, Padre. Tú ya nos hiciste libres. Tú ya diste la fortaleza para permanecer firmes, Señor, en la santidad, guardándonos para ti. Padre, el jueves hiciste un derramar inusual, Padre, y escudriñaste nuestros corazones y nos desnudaste, Padre, de todo aquello que todavía nos era tropiezo, para tener una relación y una intimidad contigo. Papito Dios, a través de esta palabra de esta mañana, de que toda potestad nos es dada en Cristo Jesús para hollar serpientes y escorpiones, y nada nos podrá hacer daño, Padre. Yo te pido, Papito Dios, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, trayendo esa convicción de esta verdad a nuestro corazón y a nuestra mente, Padre. Que seas tú fluyendo una vez más, llenando nuestras vidas, Padre, con tu poder, con tu Santo Espíritu, Papito Dios. Que seas tú guiándonos, porque tus caminos son más grandes y mayores que los caminos de nosotros. Tus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Tú nos ves diferentes, Padre. Tú nos ves en victoria. Tú nos ves conquistando montes, conquistando aquello que podía ser imposible, Padre. Yo no sé qué ha sido imposible para usted ver, pero usted lo va a poder conquistar, porque no es con sus fuerzas. Para mí y para usted no es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu. Yo no sé lo que le ha estado causando tropiezo y lo ha visto imposible, pero déjeme decirle que la palabra nos exhorta diciendo que toda potestad, todo poder de parte de Dios a través de su Espíritu nos es dado para hacer cosas mayores, aún de las que Él hizo, aún de las manifestaciones del Espíritu en Jesús, aún mayores que esas. Dice el Señor que haremos en su nombre. Solo es necesario creer a la locura que tenemos, esta locura de la cruz, de creer que uno murió hace más de 2000 años, creer que uno murió por nosotros y nos restauró, nos limpió, nos lavó, nos dio acceso al Padre. Esa locura de la cruz,
que para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Así que lo invito a que medite en la autoridad que tiene en Cristo Jesús y deje que Él lo use su vida, use todo lo que usted es y representa para Él, use sus recursos, su tiempo, para que Él se siga glorificando en su vida y en mi vida. Gracias, Papito Dios. Gracias, Espíritu Santo, por la palabra de esta mañana, Señor. Gracias por escudriñar nuestros corazones, por llevarnos, Señor, a una convicción diferente de quién somos en ti, Padre.